Hola chicos, en este video vamos a ver la obtención de las identidades trigonométricas básicas. Las identidades trigonométricas son igualdades que siempre se respetan, siempre, siempre, siempre. Y hay de muchos tipos, colores y sabores. Las que vamos a ver ahorita son las primeritas con las que tenemos que familiarizarnos, que son las recíprocas, las de cociente y las pitagóricas. Próximamente pues vamos a ver otras, ¿verdad? Pero estas son las primeritas que vamos a ver. Nosotros ya conocemos las funciones en el círculo unitario. Ya sabemos dónde están ubicadas. Entonces podemos ver aquí los triángulos que se forman, que ya los deberíamos de conocer. El seno aquí es el cateto opuesto, el coseno es el cateto adyacente. En el siguiente triángulo vemos que la tangente es el cateto opuesto, el radio es el cateto adyacente y la hipotenusa es la secante. Y en el último triángulo podemos ver que la cotangente es el cateto adyacente, el cateto opuesto es el radio del círculo y la hipotenusa es la cosecante. Entonces, derivado de eso, podemos separar esos tres triángulos por separado. El primero es el primer triángulo que les comentaba, que es el que se forma dentro del círculo. El segundo triángulo es el que se forma con la tangente. De aquí a este punto es la secante y luego la tangente, y como esto de acá es el radio del círculo, pues tiene que medir 1. Y el último triángulo está volteado para que quede igual que los otros dos, pero es lo mismo, o sea, nada más es un reflejo. El de acá es la cotangente, el opuesto es el radio del círculo, así que mide 1, y la hipotenusa es la cosecante. Entonces, con estos tres triángulos son los que vamos a estar utilizando para la obtención de las funciones, de las identidades trigonométricas. Primero vamos a ver las identidades recíprocas. Estas son identidades que ya hemos manejado anteriormente, pero vamos a ver una manera de demostrarlas. Vamos a utilizar la semejanza de triángulos. Recuerden que la semejanza de triángulos es la igualdad de las razones de los lados de los triángulos. Por ejemplo, aquí, en el primer triángulo podemos observar que el seno y el 1 toman el mismo lugar que el 1 y la cosecante de este triángulo. Entonces, seno de x sobre 1 debe ser igual a 1 sobre la cosecante de x. Y esa proporción puesta de manera al revés también puede ser, por ejemplo, cosecante sobre 1 igual a 1 sobre seno, que es esta que tenemos acá. Y eso en sí se considera una identidad, porque eso se tiene que respetar siempre. Siempre debe de ocurrir esto. Entonces, el coseno. El coseno, por ejemplo, está aquí y la secante está en este triángulo de aquí. Entonces podemos decir que coseno sobre 1 debe ser igual a 1 sobre secante. O podemos escribirlo al revés también. Secante sobre 1 debe ser igual a 1 sobre coseno. Y podemos escribir la semejanza de esa manera también. Y eso ya es una identidad. Bueno, de hecho son dos identidades. Con la tangente podemos hacer algo muy parecido con la tangente y la cotangente, usando este triángulo y este triángulo. Observemos que tangente sobre 1 debe ser igual a 1 sobre cotangente. Y al revés también funciona. Cotangente sobre 1 es igual a 1 sobre tangente. Bien, aquí le sacamos 6 identidades. En la mayoría de los formularios ustedes van a poder encontrar nada más 3. Normalmente encontraríamos la segunda de aquí. Por ejemplo, diríamos que cosecante es igual a 1 sobre seno de x. Y es importante que entiendan que eso significa también lo contrario. También que seno es igual a 1 sobre cosecante de x. Si en el formulario encuentran que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x, pues eso significa que también coseno de x va a ser igual a 1 sobre secante. ¿Sí? Eso siempre se va a mantener, siempre se va a respetar. Bien, vamos a sacar otras identidades de la misma manera en que sacamos esas. La primera identidad que vamos a sacar es con la tangente, el 1, el seno y el coseno. Si hacemos la semejanza de triángulos, podemos observar que tangente sobre 1 debe ser igual a seno sobre coseno. Esta es la primera identidad de cociente. La siguiente identidad que vamos a poder obtener es con la cotangente. Vamos a utilizar el último triángulo y el primer triángulo. Aquí podemos ver que cotangente sobre 1 debe ser igual a coseno sobre seno. Y esta es otra identidad de cociente. Y por último, vamos a ver las identidades pitagóricas. Estas, como el nombre lo dicen, se derivan del teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, en cada triángulo podemos encontrar una identidad pitagórica.
En el primer triángulo podemos observar que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 1. Y por eso nos queda esta identidad de esta manera. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. En este triángulo podemos ver que 1 y tangente son los catetos, entonces 1 al cuadrado más tangente al cuadrado debe ser igual a secante cuadrado. Y ahí tenemos otra identidad pitagórica. Y en este último triángulo, pues igual, vemos que la cotangente y el 1 son los catetos. Entonces 1 al cuadrado más cotangente al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es la cosecante. Y ahí tenemos nuestras tres identidades pitagóricas. Resumiendo, pudimos encontrar las identidades recíprocas, que en general vamos a poner 3, pero ya sabemos que de estas 3 se derivan pues otras 3, así que en total podríamos decir que son 6. Vamos a tener estas dos identidades de cociente, diciendo que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x y cotangente de x es igual a coseno sobre seno, y las tres identidades pitagóricas. De todas estas se pueden derivar otras identidades haciendo despejes. Por ejemplo, podríamos decir que seno de x es lo mismo que multiplicar tangente por coseno, y eso sería otra identidad. O con las pitagóricas, por ejemplo, podríamos decir que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado, y eso sería otra identidad. En la mayoría de los formularios ustedes simplemente van a encontrar las maneras básicas, que son estas que les estoy mostrando, y ya depende de ustedes hacer los despejes que les convenga para utilizar en los problemas. Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo se utilizan estas identidades para resolver demostraciones. Allá nos vemos.